Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con los doctores Jaime Alberto Cabal, presidente del Consejo Gremial y presidente de FENALCO, y el doctor Francisco Maltés, presidente de la Central Única de Trabajadores CUT, quienes están en la mesa de concertación para acordar un salario mínimo. ¿Qué tan fácil, qué tan posible es que trabajadores, empresarios, gobierno lleguen a un acuerdo de concertación como ocurrió el año pasado? Esa es la pregunta de hoy. ¿Usted qué opina, doctor Cabal? Yamid, pues como lo dijimos ayer, creemos que sí es posible porque hay ambiente. Yo creo que lo más importante es que la voluntad política exista, y esa voluntad política, pues quien la debe liderar es el gobierno, y nosotros encontramos que hay un ambiente propicio de la ministra de Trabajo, el ministro de Hacienda, el ministro de Comercio, Agricultura, y también hemos encontrado una posición bastante razonable hasta el momento de las centrales obreras, de los trabajadores, y nosotros tenemos la mejor voluntad de hacerlo. O sea que vámonos para adelante a hacer este acuerdo, Francisco. ¿Usted qué opina? Sí, tenemos la mejor y mayor voluntad política de llegar a un acuerdo, porque entendemos que es el diálogo y la negociación el método ideal para resolver las diferencias, como es este caso. ¿Por qué es buena la concertación? La concertación y la negociación es el mejor escenario para resolver los problemas, porque si no se da este mecanismo, pues el descontento de la gente tendrá que expresarse de otra forma, como lamentablemente ocurrió el año pasado en el gobierno del presidente Duque. No quiso atender el comité de paro, no quiso solucionar el pliego de emergencia y nos tocó 60 días de paro. Entonces lo mejor es hablando que se resuelven los problemas. ¿Por qué es buena la concertación? Yo diría que por lo mismo que dice Francisco, porque si todo es concertado, todas las partes quedan, digamos, satisfechas, y de alguna manera a nosotros, como dirigentes de las centrales obreras y los gremios, nos toca asumir la responsabilidad del acuerdo que hagamos y socializarlo dentro de nuestros afiliados, y eso le genera buen ambiente, digamos, al país. Lo segundo, porque el no concertar deja en manos de un decreto, y ese decreto, pues obviamente puede pasar cualquier cosa. Entonces es mejor llegar a un sano acuerdo que esperar una sorpresa al final del año. Si uno analiza los factores que produjeron la inflación, alimentos 27.8 de crecimiento del costo de vida, hoteles y restaurantes 16.6, vestuario 10.7. ¿Cuánto creció el transporte? El transporte creció cerca del 11%, 11 y pico por ciento. Todos estos factores, a usted, doctor Maltés, ¿qué le parece que deberían combatirse? ¿De qué manera para contener el impacto inflacionario sobre los salarios? Bueno, como lo dijimos ayer, hay unos elementos de política económica que se pueden tomar con el gobierno, pero quiero destacar que el tema de la agricultura, que incide todo lo que aquí se ha dicho, debemos destacar el acuerdo del presidente Petro con los ganaderos, para que haya 3 millones de hectáreas que paulatinamente ingresen a la frontera agrícola, y sin duda eso va a largo plazo, lamentablemente, a hacer que dependamos menos de las importaciones. En el corto plazo creo que va a ser muy complejo aumentar sustancialmente la producción agrícola, pero a mediano y a largo plazo creo que Colombia puede dejar de importar alimentos. El asunto de Fedegan, de los ganaderos, doctor Cabal, es que el gobierno se dio cuenta que no tiene con qué comprar los 3 millones de hectáreas que ofreció Fedegan. No tiene con qué pagarlos. Sí, Yamid, permítame antes opinar algo de lo que usted estaba diciendo. Sí, señor. Yo creo que el gobierno y el Congreso perdieron una oportunidad de oro, y aquí están los resultados de lo que puede pasar el año entrante. Los IVAs de los hoteles estaba exento debido básicamente a la pandemia. Se planteó de que no se incrementaran. El IVA de los tiquetes aéreos, que hoy es un rublo importante en el tema de transporte, está
estaba al 5%, a partir de enero queda al 19%. Entonces, con estos ítems tan altos, con ese componente inflacionario que tienen, pues hubiera sido una oportunidad enorme no haber vuelto a colocar el IVA, y ahora vamos a sufrir los colombianos las consecuencias del encarecimiento, y eso va a generar un efecto inflacionario. Y también lo voy a decir aquí, también perdió una oportunidad de oro no haber hecho el día sin IVA del 2 de diciembre, que era contracíclico en la inflación y especialmente atacaba gran parte de los rubros que hoy tienen carestía, como son los bienes y servicios de los hogares. Pero bueno, ya eso es leche derramada, ojalá algún día se pueda recuperar esta gran herramienta para la recuperación de la economía y el crecimiento. Pasando al tema pues, de los ganaderos, yo creo que ojalá ese acuerdo que se hizo se pueda salvar, y se pueda salvar a través de mecanismos que encuentre el propio gremio con el gobierno nacional, para que esa expansión de esas 3 millones de hectáreas se puedan colocar, digamos, al servicio de los programas agrícolas y pecuarios que tiene el gobierno nacional. El doctor Iván Duque, querido doctor Maltés, presidió un gobierno de derecha, de centro derecha. El doctor Petro presidió un gobierno de centro izquierda. Uno supone que teóricamente la centro izquierda está mucho más cerca del interés laboral de los trabajadores que la centro derecha, lo supone. Así no sea cierto. Si el gobierno centro derechista de Iván Duque hizo el aumento salarial que hizo, que fue el más alto en toda la historia, ¿por qué el gobierno de centro izquierda de Gustavo Petro no se atreve a hacer también un reajuste alto en el salario mínimo? Nosotros seguimos insistiendo en que el aumento debe ser jugoso, debe ser importante, pero también quisiera recordar que el presidente Duque se negó a tomar otras medidas económicas para mantener el poder adquisitivo. Siendo el aumento más importante en los últimos años, rápidamente fue erosionado por la inflación. Servicios públicos. Discutimos y le propusimos al gobierno que cada 2 meses nos reuniéramos para controlar el precio de la energía eléctrica. Nunca quiso el ministro de Trabajo y el presidente Duque citar esa comisión, que nos hubiera evitado los dolores de cabeza que hoy tenemos. Y de igual manera planteamos algunos elementos sobre el tema de los alimentos. Entonces, creemos que en este gobierno puede haber una visión más integral para mantener el poder adquisitivo de los ingresos de los colombianos, porque no basta con la cifra, sino que hay que tomar otras medidas para evitar que se erosione rápidamente el aumento. A ver, hablemos un poco de la situación económica de nuestro país. Colombia es un país muy pobre, con una situación de miseria que es sumamente dolorosa. El ingreso per cápita de la nación es uno de los más bajos del mundo entero, pues. ¿Cómo hacer para combatir la pobreza con un aumento de salarios del 13%? ¿Cómo hacer para combatir el hambre, la necesidad de la gente pobre de este país? ¿De qué manera un gobierno de izquierda como el que tenemos en este momento podría ayudar de alguna manera a que no todo dependiera de un salario tan bajo, un reajuste tan bajo como el nuestro? Respondamos después de comerciales. Su opinión. Uno de los puntos que planteamos en el pliego de emergencia el año pasado en el paro es una renta básica. Dijimos en su momento, y hoy creemos que la reforma tributaria que hizo el presidente Petro, la cual apoyamos desde la CUT porque nos parece que es la primera reforma progresiva en los últimos 30 años, va a comenzar a pagar la deuda social que hay en Colombia. Ha anunciado el presidente Petro que se va a pagar medio salario mínimo a las personas mayores de 65 años sin posibilidades de pensionarse. Eso es 7 veces los 80.000 pesos del presidente Duque. Creo que eso es un elemento importante. Y también ha anunciado el presidente que a las mujeres cabeza de familia sin posibilidades económicas se les va a dar una cifra parecida. Entonces, eso es comenzar a pagar la deuda social que hay en Colombia. ¿Y usted, doctor Cabal? A ver, Yamit, si bien es cierto, los subsidios que se iniciaron en el gobierno anterior
deben seguir y no nos apartamos de que una política pública social con algunos subsidios es importante, pero el país no debe caer en una cultura asistencialista. Y tenemos que preocuparnos no solamente por los que hoy tienen empleo para acabar el hambre, sino por esos millones de desempleados que hay en el país y por los millones de informales que no tienen prestaciones sociales ni acceso a servicios complementarios. Por eso también creemos que par y paso con los subsidios debe haber una política de fortalecimiento del emprendimiento y el desarrollo de las empresas. Cuando hablamos de las empresas, la gente cree que son las grandes empresas. 97% en Colombia son MIPYMES. Entonces, si no se fortalece la capacidad de generar empleo, pues obviamente no vamos a salir del hambre, porque solamente con subsidios no aguanta la caja del Estado y seguramente será importante como una parte de esa política. Pero si no está la otra mano, la otra parte, la política de fomentar el desarrollo empresarial y fomentar la capacidad de generar empleo, pues obviamente el hambre no se va a acabar ni la pobreza tampoco. El doctor Cabal mencionaba hace un segundo, doctor Maltés, la informalidad. Las últimas cifras oficiales son aterradoras. Ya es mucho más alta la economía informal en Colombia que la formal. ¿Qué hacer para combatir la informalidad? Se requiere dos cosas. Uno, una política de generación de empleo. Este gobierno ha convocado una subcomisión que se llama para generar empleo. Creo que es muy importante, que antes no se había hecho. Y segundo, por supuesto que queremos discutir con los empresarios y el gobierno cómo formalizamos a los trabajadores que están en la informalidad y que son trabajadores de las empresas. Sobre ese punto, ¿usted qué opina? Yo pienso que hay que hacer una mezcla de las dos cosas, formalizar, y hay un debate sobre la formalización del trabajo, por ejemplo, que generan las plataformas que hoy están tan en boga en el país. Yo creo que hay que regularizarlas laboralmente, proteger de alguna manera al trabajador, pero también parte de la informalidad es que hay numerosas y miles de empresas informales que son las que generan empleo también a su vez informal. Y a esas empresas informales hay que ayudarlas a formalizar. La conclusión es que el país debe caminar hacia la formalización y al trabajo digno de los colombianos. Pero no, por irse al trabajo digno de los colombianos, se deben de encarecer considerablemente los costos laborales, como la anunciada reforma laboral, que es un tema de mucha preocupación. Y si usted lo toma con el salario mínimo, podemos estar en un escenario de altísimos costos laborales el año entrante. Lo ideal es que se hubiera manejado las dos cosas al tiempo, salario mínimo y reforma laboral, para que los empresarios, las empresas, supieran a qué atenerse en los costos laborales del 2023. Pero es muy posible que si pasa la reforma laboral tengamos costos superiores al 30%, y eso es contraproducente con la formalización, porque antes, por el contrario, se va a generar más empleo informal. Y obviamente la gente, tanto las empresas como la gente, van a encontrar en la informalidad un camino para combatir esos costos laborales. Pero yo supongo que eso será también concertado. Ojalá sea concertado, y así lo ha anunciado la ministra. Creo que el doctor Cabal está haciendo cuentas que no son. Está diciendo que la reforma laboral puede costar el 30%, eso no es cierto. No se ha comenzado la discusión. No. Lo que puede costar el 30% es la suma del incremento del salario mínimo, más el impacto de la reducción de la jornada semanal, que ya es ley, de 2 horas, más el incremento de la reforma laboral en conjunto. Eso puede generar un escenario donde las empresas tengan que pagar costos laborales superiores al 30%, y es un cálculo que no ha hecho solamente FENALCO, sino que lo hemos hecho con otras entidades como el caso de FEDesarrollo. Pero el tema de la disminución de la jornada laboral, yo creo que no es cierto que le peguen el 2% a los costos. Eso va a ser media hora anual que se va a comenzar a disminuir paulatinamente. No es 2 horas de un totazo, como decimos, es de a media. Entonces no creo que sea el 2%. Y segundo... Pero la disminución va a ser
a las 6:30, ¿cómo entiendo? No, es que la jornada laboral en Colombia son 48 horas. Sí, sí. Y la ley... Entonces se va a disminuir a 46, Sí. pero en un lapso de 4 años. No, pero yo hablo de las horas nocturnas. No, todavía ese tema no lo hemos hablado. No. Eso es parte Eso de es la una reforma deuda laboral que tienen los anunciada. empresarios con nosotros. Eso Esas es son parte de la reforma laboral anunciada, que esa le va a pegar 12% a los costos laborales, más el salario mínimo, más lo otro 30% para arriba. Pero bueno, la gran noticia que hemos obtenido en estos 2 días de conversación es que habrá concertación para el reajuste del salario mínimo. Nosotros tenemos toda la voluntad de hacerlo. Toda la voluntad política tiene el Comando Nacional Unitario. Y tú tienes, perdón, usted tiene todas las facultades para llegar a un acuerdo. Sí, tenemos una dirección colectiva, de la cual yo soy el vocero, pero todos tenemos, la CUT, la CTC, la CGT y los pensionados, tenemos la voluntad de llegar a un acuerdo. Doctor Cabal, doctor Maltés, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, maestro Yamil, por la A ustedes, invitación. muy Gracias, amorosos. Francisco, por Y a ustedes, compartir. televidentes, Gracias, sigan concertados. Gracias por la sintonía y los invitamos a que continúen aquí, en Noticientro CB.